Vistas de otra manera, las cifras dicen que 7 o más de cada 10 hijos de universitarios son universitarios, mientras 2 o menos de cada 10 hijos de personas con poca educación llegan a la universidad. También se señala que las dos ciudades de Colombia, Bogotá y Barranquilla, son excepciones notables a este respecto. Entonces tendríamos que ver también por qué son excepciones y cómo es que llegan a educarse hijos de personas no educadas o un porcentaje mayor. Lo anterior da cuenta de diferencias regionales entre lo urbano y lo rural, de género, étnicas y de estrato social. Es decir, una característica de nuestra educación es la diferenciación. Encontramos toda clase de instituciones, encontramos que la educación varía notablemente entre municipios, entre ciudades medias, grandes. Entonces, en ese sentido, el modo de expansión de la escolarización ha estado asociado con el deterioro sostenido en la distribución del ingreso. En la sociedad del conocimiento, los de arriba invierten cada vez más en educarse y los de abajo tienden a rezagarse día tras día. Y cuando menos los pasados 15 años, el Estado ha reforzado esta tendencia a invertir más en los que tienen más. Entonces, lo que se pregunta uno desde una perspectiva social es cómo se van a disminuir las desigualdades sociales si la inversión no llega a los sectores que deben llegar, a pesar de los discursos, porque como vemos muchas veces los discursos pues son coherentes, los discursos van dirigidos a los sectores menos favorecidos, pero cuando se trata ya de los recursos y de los programas y los proyectos, pues estos no se dan como los discursos lo señalan, cuando estos discursos están bien hechos, porque no siempre los planes y los programas están bien realizados. Esta situación no se diferencia mucho de lo que ocurría en décadas pasadas en los demás niveles escolares y en el promedio de escolarización de la población colombiana. En 1988 la educación secundaria tenía una cobertura del 50%. Fíjense que estamos hablando de casi finales del siglo XX, la cual en su mayoría era urbana, o sea, era del 50%, pero la mayoría era urbana, y solo 3 de cada 10 egresados rurales pasan a la secundaria rural. Entonces, 50% a nivel de urbana, a nivel del urbano, pero cuando hablamos de lo rural, la situación es mucho más compleja y mucho menor en el sentido de los porcentajes. En el comienzo de la década de los 80, el promedio de escolaridad en Colombia fue de 3 años en el sector urbano y 1.7 en el rural. Eso al comienzo. Al final de esa década, de la década de los 80, los años de promedio de escolaridad fueron 8.3 en el sector urbano y 3 años en el sector rural. Es decir, ahí ya estábamos en la masificación educativa y por supuesto ya se veían los logros en cobertura. Pero fíjense que mientras al comienzo la relación era 3.8, 1.7, al finalizar es 8.3, 3.8. O sea que la masificación ha aumentado en los dos sectores, en el rural y el urbano, pero en el urbano pues logró unos promedios mucho más altos y con ello pues, que las diferencias y las brechas aumentaron. Entonces, digamos, otro de los elementos que nos permite ver las cifras de las desigualdades es que en la década de los 80, o es lo que tiene que ver con lo que conocemos como los préstamos ICETEX, que en los 80 no era tan fuerte como lo es hoy día, pero que ya, por supuesto, ya existía el instituto y ya tenía las características de lo que pasa en la actualidad, pero con otros resultados. Entonces, en la década de los 80, la educación superior se concentra en los departamentos más ricos, esto según la OEI. Cerca del 70% de los beneficiarios del ICETEX en el periodo 83-85 nacieron en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico. Y el 75% de los alumnos o aspirantes realizan sus estudios en estos departamentos, a excepción de Santander, esto según los datos de Ocampo 89. En este periodo, más del 75% de los créditos ICETEX fueron para estudiantes que escogieron el sector privado. Entonces, el ICETEX, si bien está prestándole, además de que le está prestando individualmente a los estudiantes, está favoreciendo el sector privado.
Se presenta así una diferencia en tanto se instituyen ventajas ligadas al origen social y a la ubicación geográfica que conlleva que el acceso a la educación se produzca diferencialmente, aspecto que se refuerza con el acumulado de desigualdades sociales. Según el Banco Mundial, en 1989 el ingreso promedio por habitante del 10% más rico de la población colombiana fue 37 veces el del 10% más pobre, lo que dificulta la convivencia. Entonces estamos en los dos extremos de la escala social en el año 1989 y el ingreso del sector del sector de la escala más rico fue 37 veces mayor que el 10% más pobre, lo que nos lleva a pensar, bueno, pero así como hacemos para que haya mayor igualdad. La disparidad social entre los ricos y los excluidos dentro del país es enorme, lo cual lleva a preguntar, ¿para qué tanta inversión en educación si no es para lograr sociedades más justas y equitativas? Lo cual nos lleva también a pensar, además de lo que preguntamos, que entonces hay un problema del modelo de desarrollo muy grande y que es necesario contrarrestar. Así las cosas, y sosteniendo la importancia de la educación para el desarrollo humano y económico y formar capital humano, es evidente que esta no pretende la equidad si se mira desde el gasto público, lo cual, como he señalado, contrarresta los discursos en torno a la equidad y a la justicia social. El gasto educacional ha perdido participación en los últimos 25 años dentro del gasto social, eso nos señala Sarmiento 1999. De 42% en 1973 pasó a 21.9% en 1995, es decir, disminuyó casi en un 100%. Y dentro del total del gasto del gobierno pasó de 13.0 en 1973 a 7.56 en 1995, es decir, también casi disminuye en un 100%. Esa pérdida se explica por el gasto de primaria y secundaria, puesto que el de la universidad permanece casi constante, nos señala Sarmiento. Y aquí tenemos que hacer una observación. Si el gasto en educación disminuye en primaria y en secundaria y se mantiene en el nivel superior, pues es evidente la desigualdad que hay, porque entonces hay los sectores sociales de los niveles primaria y secundaria pues se van a verse afectados porque no van a incrementar, no se va a incrementar el presupuesto en la medida en que la población de estos niveles sube, lo cual evidencia un desajuste estructural en cuanto sin que el Estado haya conseguido la universalización de la educación básica y la media, se baja la inversión en estas y se mantiene en el nivel que le sigue, desfavoreciendo a una gran cantidad y favoreciendo a unos pocos. Esto, por supuesto, se señalaba para el año 1999. Hoy día sabemos que la universalización de la educación básica primaria pues, es un hecho y en la secundaria pues, también hay unos grandes porcentajes. Sin embargo, hay un elemento ahí a tener en cuenta y es que los faltantes que se den en esa universalización, que se dan en esa universalización tanto a nivel de la primaria como de la secundaria, corresponde al sector rural, corresponde al sector oficial y corresponde a los departamentos más pobres. Entonces las desigualdades siguen ahí manteniéndose. La Universidad Nacional estableció los programas de admisión especial que denomina PAES, bajo los cuales recibe estudiantes indígenas y los mejores bachilleres de municipios pobres. Sin embargo, un estudio a este programa que se realizó en el año 2002 por parte de dos investigadores de la Universidad Nacional, Bernal y Rincón, señala unos aspectos muy preocupantes en cuanto a la capacidad de estos programas para generar equidad e igualdad. Entonces, los datos de deserción de esta población, es decir, de los indígenas y los mejores bachilleres de municipios pobres, son altos y preocupantes. Un gran porcentaje perdió su calidad de estudiantes en los 3 primeros semestres, un 30% se retira sin finalizar estudios, cifra que no tiene diferencias con la de los estudiantes regulares,
y los indígenas exceden el promedio de permanencia dentro de la universidad en un 44% frente a los estudiantes regulares, y los mejores bachilleres exceden en el promedio de permanencia en un 30%, cifra igual a la de los estudiantes regulares. Entonces, en ese sentido, pues, se ve como un programa especial que ha sido para recibir estudiantes afectados por las desigualdades sociales, pues tiene grandes desventajas. Estos estudiantes tienen grandes desventajas en el momento de enfrentarse a la educación superior. Por su parte, el estudio de la Universidad Nacional, realizado en 2007, señala que referirse a la deserción obliga a analizar la equidad y la igualdad, hecho que guarda relación con los bienes que poseen los individuos y grupos sociales, determinando su condición socioeconómica e incidiendo en sus condiciones de desempeño y trayectoria académica, con la forma como el Estado trabaja para que las brechas disminuyan o aumenten. Esta investigación de la Universidad Nacional encontró que hubo aumento de la cobertura de la educación superior, teniendo como soporte el año 2003, pero que no fue igualitaria ni equitativa. En cuanto a la cobertura bruta para el quintil más rico de la población, llegó a 73%, mientras que para el más pobre al 7%. Entonces, la poca movilidad, equidad e igualdad sociales echan al traste logros como la incorporación en los últimos años de población con menores cualidades académicas y de menores recursos económicos, lo que se ahonda con la deserción escolar universitaria, aumentando las desigualdades. Todo esto lo han señalado diferentes estudios, por ejemplo el de la OCDE 1987, Santos 1988, el estudio de la Universidad Nacional ICFES del 2002 y el estudio de la Universidad 2007, es decir, coinciden en que hay una poca movilidad, que hay inequidad y desigualdad social. Así las cosas, la deserción produce que la cobertura real se vea seriamente afectada y que los beneficios de la educación no sean directamente aprovechados en forma conjunta por los individuos, las instituciones y la sociedad, cuestionando el sistema educativo en su conjunto en cuanto a las deficiencias son el producto de desigualdades promovidas y toleradas por el sistema educativo. Entonces, en esa perspectiva, el estudio de la distribución social del capital escolar en Colombia, entonces se realizó desde la educación superior, pero no es un estudio de la educación superior, solo que, como lo vemos, como lo he señalado, si hubo una masificación educativa, eso quiere decir que la gente accedió a la educación, y en cuanto accedió a la educación, pues el porcentaje y el número de matrícula creció a nivel de la primaria, a nivel de la secundaria y a nivel de la educación superior. Luego, para realizar este estudio sobre la distribución fue necesario tomar el nivel más alto, que es el de la educación superior, porque efectivamente es ahí donde es ahí donde se genera lo que yo denomino un cuello de botella. Es decir, que mientras la universalización en ciudades grandes y en la gran mayoría de ciudades de Colombia, la universalización funciona en el nivel de la primaria y la secundaria, empieza a convertirse en un cuello de botella en la educación media y en la educación superior. Es decir, que los que entran a la parte angosta son un poco de todos esos que se gradúan en el nivel de la secundaria. Entonces, por eso el estudio toma como base la educación superior. Entonces, en esa perspectiva, la entrada de nuevos sectores no ha logrado armonizar el mercado. ¿Sí? Si estamos hablando de capital, pues volvemos a lo que se denomina a un elemento, a un componente de ese capital, que es el mercado, imposibilitando la movilidad social por cuenta de los méritos y con ello la igualdad, equidad y justicia sociales. Es decir, si nosotros vemos los discursos, si vemos los programas, siempre se nos planteó desde más o menos la década de los 70 el elemento de la movilidad, que a través de la educación se logra movilidad. Pero vemos que cada vez menos la educación logra que haya movilidad en el sentido social, no movilidad de individuos. Es decir, todos seguramente somos testigos que sí, a través de la educación se ha conseguido cierta movilidad, pero en este caso, como estamos hablando de distribución y estamos hablando de aspectos estructurales,
estamos hablando del conjunto de la sociedad, no estamos hablando de alguien en particular, aunque para hablar de lo colectivo es necesario hablar también de lo individual. Entonces los sectores, ante estas desigualdades, inequidades e injusticias, los sectores sociales se han aferrado a lo que Pierre Bourdieu llama el sentido práctico, buscando alternativas que les permita competir con altas probabilidades de éxito. Entonces los resultados de esta investigación mostraron que hay concentración educativa y concentración de mejores condiciones sociales. Esto es que efectivamente donde ha habido mayor inversión en educación, estos lugares, estas personas han logrado efectivamente mejores condiciones sociales. El problema es bajo qué lineamiento se ha realizado, se han conseguido estas mejores condiciones y por ello en qué lugares, en qué sectores, qué personas de qué nivel, en fin, como lo señalaré más adelante. Entonces, en cuanto a la concentración educativa, un primer aspecto de esta lógica tiene que ver con la concentración de la matrícula y la graduación en educación superior en unos pocos departamentos y la mejoría de sus condiciones sociales. Entonces, como lo vemos en el cuadro número 1, columna 4, en el periodo 1998-2010, 3/4 partes del promedio de matrícula en educación superior lo tienen 5 departamentos: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico. Estos departamentos tienen los mayores promedios de matrícula por sector: 62.5 el sector oficial y 85.6 el sector no oficial. Al igual por sexo, 74.4 matrícula de la población femenina y 74.0 de la población masculina. De allí son los estudiantes de educación superior que tienen madres con mayor nivel educativo y también estos 5 departamentos presentan la mayor graduación, la cual en el periodo 2001-2008 el promedio fue de 75.8%. Y son los departamentos que más se beneficiaron de los créditos ICETEX, 58.3% en el año 2007. Al igual, según ingresos familiares, Bogotá presenta mayor matrícula que los demás departamentos en todos los rangos establecidos. La característica del ingreso es que van disminuyendo los porcentajes de matrícula, como se ve en el cuadro, en la medida en que el ingreso sube, salvo por supuesto en el primero y el último rango. Y estos 5 departamentos suman el 49.85% de la población colombiana según los datos del DANE 2005. Lo anterior tiene que ver con los departamentos que tienen la mayor matrícula, que tienen la mayor graduación, que tienen el mayor nivel educativo de las madres y los que tienen mayor préstamos del ICETEX. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con los departamentos que tienen los menores porcentajes, como también se observa en el cuadro número 1,